Aquí estamos, empezando el lead. En un ratito viene Ricardo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Acá está Ricardo. Eso, lo vamos a invitar. Hoy está lento. Hola. Aquí está llegando. Hola Ricardo, un gusto. Qué gusto saludarte y aplaudir. Ahora con auriculares te voy a escuchar. Correcto, qué bien. Ahí me veo en cuadro, ¿está bien? Excelente, excelente. Estamos todos aprendiendo, pero es muy divertido el Instagram. Claro que sí. Bueno, mira, está entrando Samantha, están entrando de a poco. Hola a todos los que están. Gracias por estar acá. Y bueno, mientras se van incorporando, primero muy agradecida Ricardo que estés acá. Ricardo es de Puebla, México. Mira, este es mi cuadro preferido de la casa. Oh, qué bonito, ya veo, es de aquí de México. Es de México, es precioso y es lleno de alegría y de colores. Bueno, voy a presentar a Ricardo. Ricardo Vázquez Perales es profesor e investigador universitario con casi 2 décadas de experiencia en el área de gestión ambiental y energética, tecnologías apropiadas y desarrollo sustentable. Tiene una formación interdisciplinaria integrando estudios de ingeniería física, gestión ambiental participativa y un doctorado en energías renovables. Muy interesante. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado habilidades como profesor y líder de proyectos y ha construido una red de colaboraciones en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y África. En 2006 fue galardonado con el premio Prince Bernardo por el Fondo Mundial de Conservación de la Naturaleza, WWF. ¿Estás ahí, Ricardo? Sí, aquí estoy. Lo que no sé es por qué Ah, mi imagen como que se detuvo. no, ¿viste abajo que tiene dos flechitas así redonditas? Tienes que apretar para que la cámara vuelva a vos. Ahí está, excelente. Así Ha ya. sido profesor, sí, excelente. Ha sido eh, profesor de cursos en varias universidades prestigiosas de México. También ha colaborado en proyectos de investigación aplicada a resolver problemáticas socioambientales en ciudades y en comunidades rurales e indígenas. Complementando su vida profesional, toca guitarra clásica, practica yoga y meditación. Y está en una formación como psicoterapeuta corporal. ¡Wow! Le encanta salir a disfrutar de la naturaleza y participar de la vida cultural de las comunidades. Bueno, Ricardo, un montón de combinación de conocimientos, así que qué lindo que estés acá. Y primero me gustaría que nos cuentes cómo, en dónde realizaste todos estos estudios y cómo has ido entretejiendo todas estas actividades, porque nos cuentas que estuviste en Latinoamérica, en Canadá, en Europa, en África y haciendo actividades con las comunidades, así que bueno, cuéntanos todo eso. Claro que sí, y con mucho gusto. Y en primer lugar te agradezco, Ana Raquel, que me hayas invitado a tu programa, a estar con tu público y también con los amigos que me estén escuchando, a quienes les llegó la invitación. Yo aquí en mi cámara me veo detenido, como congelado. No sé si
Si sí me Ah, estás te viendo. vemos bien, te Bueno, vemos bien. Por ahí tendrías que subirla un poquitito porque está como a la altura, un poco más al- arriba de la ceja. Sí, algo ay, así. eso, sí, te vemos más, ahí te vemos más hacia la boca, tenés que apuntar más al techo. Apuntar más al techo. Ok, a ver, algo así. Correcto, ahí estamos. Está Ahí. excelente, Ricardo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Yo fui haciendo mi vida profesional y personal como todas las personas en un camino en el que vamos encontrando sorpresas y al mismo tiempo vamos tomando decisiones. Y yo desde muy chico, joven, tenía un gran cariño y amor por la naturaleza, al mismo tiempo que por las comunidades y la gente. Aquí en México, así como en todo el mundo, hay mucha oportunidad de estar en contacto con los pueblos. Y yo desde chico tuve ese gusto de viajar dentro de México a conocer diferentes lugares por la naturaleza y conocer muchos pueblos. Así fue gestándose en mí este amor a la naturaleza y a la gente, ¿no? Después, yo en la preparatoria, que tenía que elegir una profesión, sucedió que aunque yo tenía más gusto por la naturaleza y la sociedad, un profesor hizo que me encantaran las matemáticas y la física y pues bueno, fui a enamorarme de la física y encontrar que tenía yo gran habilidad, que tenía como esa capacidad de imaginar y abstraerme y tratar matemáticamente los fenómenos físicos. Y estudié física por hobby, por gusto. Pero al terminar, la verdad es que yo me di cuenta que no era lo mío como para dedicarme a hacer física teórica y física aplicada, pero con otro rasgo. Entonces, yo empecé primero en mi primer trabajo, yo era un auditor industrial, ambiental y de riesgos que había en la industria, y ahí me fui como dando cuenta de problemáticas que existen como temas de seguridad a las personas, a los trabajadores, y después en la amplitud de los riesgos hacia, por ejemplo, la contaminación o los riesgos que hay hacia daños. Y me vino surgiendo ya esta preocupación y junto con mi origen de gusto por la naturaleza, yo decidí entonces enfocarme hacia la gestión ambiental. Hice una maestría en desarrollo regional que para mí fue pues una apertura hacia el tema ambiental. Esta maestría fue en Alemania y este programa es muy interesante en el Instituto Spring de la Universidad de Dortmund, que tenía la oportunidad de hacer el segundo año de la maestría en la República de Ghana, en África, o bien ir hasta Filipinas, a Asia. Y como aquí en México tenemos raíces africanas y mi familia es de la costa, tanto de la costa de Veracruz, del norte de Veracruz, como también tengo raíces oaxaqueñas donde hay influencia eh, africana, aunque yo nací en el centro del país, en la Ciudad de México, ahí están estas raíces negras, ¿no? Entonces yo elegí ir a Ghana y fue para mí una experiencia maravillosa, porque me permitió conocer esa cultura fascinante que es la cultura del pueblo Ashanti en Ghana y viajar en África del Oeste y conocer otros países como Burkina Faso, como Mali, que es hermoso, Nigeria, que es mega diverso y mega complejo, y otros países más como Togo, Benín, y hacer mi tesis sobre el manejo de los residuos municipales, del problema de la basura, relacionado con su aprovechamiento en lo que es la basura orgánica hacia generar un abono que es la composta y que los agricultores urbanos y periurbanos puedan aprovechar. Entonces yo hice mi tesis sobre ese tema, pero me permitió también conocer otras áreas como el tema forestal ahí en Ghana, el tema del agua,
por supuesto, también el tema alimentario y discutir la cuestión del desarrollo, contrastarlo con Alemania, contrastarlo también con México y ver que pues los temas, esos temas realmente son los que a mí me gustan, ¿no? Son los que a mí Qué me apasionan. interesante y cuánta necesidad ahora de trabajar sobre eso, ¿no? En las comunidades. Así es. Y después, ya de la maestría, regresé a México y empezó mi trabajo como profesor universitario. Y fui avanzando como profesor universitario, después hice el doctorado en la UNAM, en el Instituto de Energías Renovables, y ahí tuve la oportunidad entonces de integrar mi primera profesión de física con el desarrollo la gestión ambiental, y ahí trabajé yo el tema de los sistemas agroforestales enfocados hacia la generación de biomasa para la energía, y lo trabajé con comunidades indígenas nahuas aquí en México, y Wow. allí hicimos, pues con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Comisión Nacional Forestal y por supuesto de la UNAM, con varios centros de investigación que apoyaron mi tesis, eh, pudimos hacer un proyecto que generaba biomasa leñosa, porque el abastecimiento de la energía rural aquí en México es un tema muy importante porque al menos 28 millones de personas se siguen abasteciendo con leña, y eso sucede en todo el mundo, ¿no? En África yo esto lo encontré también, y en Asia también, y en América Latina la leña es un combustible muy importante, pero desgraciadamente por la degradación de los recursos forestales, de la cubierta vegetal, la erosión, cada vez es más difícil para las personas rurales abastecerse de este combustible. Y entonces yo planteé un método, un sistema, una propuesta que produjera alimentos al mismo tiempo que generara biomasa leñosa, y que esto estaba estudiado desde aspectos económicos, sociales, con esta cultura indígena de los nahuas en el estado de Morelos, al Un tiempo. segundito acá, perdón, hay gente que acá te está saludando y te dice, wow, qué camino en el mundo, Ricardo, Mirna, y varios están sorprendidos están comentando todas las cosas que has hecho, sorprendidos, qué lindo que nos estés compartiendo. Gracias. Seguimos, Ah, porque a veces el público comenta y es lindo agradecerles que están y que están, es un diálogo entre todos. Entonces, gracias, sí que bueno, cuando gustes me puedes interrumpir y es preguntar. para darte todos los saludos tan afectuosos y valorando todo lo que nos estás compartiendo. Gracias. Y también hice estudios ahí sobre la energía de la leña, estudios físico-químicos y modelos matemáticos, por ejemplo, del crecimiento, Wow. como para poder modelizar hoy en día cuánto carbono captura un árbol por fotosíntesis de la atmósfera, que como sabemos el tema del cambio climático es muy relevante actualmente, aunque existan los negacionistas, el cambio climático es evidente, y un tema importante es cómo capturar ese carbón que está en exceso en la atmósfera, y una de las mejores estrategias que hay es captura a través de la biomasa para reincorporarla al suelo. Entonces mis estudios tienen que ver con estos modelos para poder integrar aspectos sociales, económicos, ecológicos y energéticos, ¿no? Y ya a partir de ahí me di rienda suelta en proyectos aquí en México, trabajando en universidades, primero en la Universidad Iberoamericana Puebla, ya después de haber terminado mi doctorado, y después en la Universidad Autónoma de Puebla. También trabajé un tiempo en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, aquí en México, y he colaborado con varias instituciones como la Fundación Produce Puebla, con quien hice un proyecto de tratamiento de aguas residuales para generar biomasa, que además de hacer tratamiento de aguas residuales, permitiera generar la posibilidad de producir alimento para peces y a su vez generar energía alternativa. Todo esto son proyectos de investigación, pero con una visión que integra a la comunidad, a los usuarios, a la ecología, y que va pues para bienestar de la humanidad cuidando la naturaleza.
Qué maravilloso realmente lo que estás haciendo, es muy esperanzador porque cuéntanos un poco cómo describes vos esta crisis que estamos viviendo global. También me encantaría que nos hables un poquito de qué es un ecocidio, debido a que acá en Córdoba estamos viviendo uno porque ha habido incendios intencionales, es época de sequía y bueno, lamentablemente es inentendible la maldad de generar incendios y quemar monte nativo. Entonces, cuéntanos tu visión de todo esto, Claro. porfa. Mira, lo que estamos viviendo es más que una crisis ambiental. Esto es una crisis civilizatoria y es una crisis Mm, global, planetaria, y que tiene varias dimensiones. En la dimensión ambiental, en, en lo que es la vida del planeta, ya desde varias décadas esto empezó a tomar relevancia y fue pues con personalidades desde las décadas de los años 50 que empezaron a llamar la atención sobre los cambios que están sucediendo a nivel planetario. Ya a partir de 1972 hay algunos estudios al mismo tiempo que llamados hacia tomar acción. Y es en la cumbre de 1972 de Estocolmo donde se plantea el ambiente como un tema de gran relevancia y que se necesita la acción. Esta crisis que estamos viviendo está interatravesada por una crisis social, donde estamos viendo a nivel mundial cuestiones donde, por ejemplo, el racismo, la migración, la desigualdad son problemas que ya no pueden negarse y que además la tienen pobreza, la la pobreza. falta de servicio médico. Y es Sí, la, se está hablando de una sindemia también. una Todo. sindemia. Uh-huh. Al mismo tiempo hay unas crisis económicas recurrentes, que tuvimos la crisis del 2008 y antes habíamos tenido otras crisis y ahorita estamos enfrentando algo como no se había vivido desde la Gran Depresión de 1929, Del 30, claro, sí. lugar a la guerra mundial, ¿no? Y estamos teniendo una crisis ambiental que abarca los temas de alimentación, abarca el tema energético, porque también a nivel energético mundial los combustibles fósiles no dan para más y las alternativas que hay también hay que evaluarlas cuidadosamente. Eh, pero el cambio climático es una manifestación de esto, de esta problemática que es además con una retroalimentación. O sea, nosotros provocamos cambio climático y a su vez el cambio climático retroalimenta las condiciones que se nos hacen generar más cambio climático. Y Mm. entonces esto cada vez se va agudizando con el derretimiento de los polos, el aumento de los niveles del mar, la El destrucción de gas la taiga, metano. En Brasil se han detectado metano el en las metano costas. que surge de los océanos, pero también surge del permafrost y la cubierta que hay en la taiga, y los incendios que hubo el año pasado en Australia, en la Amazonía, y que este año devastaron California y el oeste de Mm. Estados Unidos, y en Argentina están estos incendios tremendos, terribles, en Córdoba, y, y tú mencionas la palabra ecocidio. Entonces, ante todo esto que está sucediendo, que, que son las manifestaciones de una sociedad que ha llegado a grados de explotación de la naturaleza y de explotación del ser humano, donde esto se manifiesta como una enfermedad sistémica. Ante eso, todavía promover y actuar haciendo más incendios, como en Córdoba, eso es un ecocidio. Ante eso, contaminar más agua es un ecocidio. O continuar con prácticas depredadoras de la biodiversidad, eso es un ecocidio.
Nos contabas también, me contabas la otra vez de los elefantes que habían fallecido en África, que habían muerto. Sí, es una noticia reciente, más de 300 elefantes mueren en Botsuana, incluso dentro de parques, reservas naturales. Y esto, pues uno diría, ¿acaso fueron cazadores? Y no, no fueron cazadores. Fue que por el cambio climático, la microbiología entre algas, microalgas y cianobacterias empiezan a reaccionar ante lo que nosotros, ante el exceso de dióxido de carbono y de lluvia ácida, y empiezan a reaccionar y a generar sustancias tóxicas. Entonces los elefantes lo beben y se intoxican y mueren más de 300 elefantes. Pero este es un fenómeno como por ejemplo el sargazo que se deriva del exceso de contaminación y nutrientes que vienen desde la agricultura y la deforestación en la cuenca del río Amazonas y en la cuenca del río Congo, y van a dar al Atlántico, y por las corrientes marinas se alimentan y vienen a dar al Caribe mexicano como una explosión de Mm, algas, ¿no? Cosa similar a la de Botsuana, que claro, son problemas sistémicos y que hoy en día todo está relacionado. Lo que sucede en Argentina afecta en Finlandia, y lo que claro, sucede aquí en México también afecta en China y viceversa. Estamos interrelacionados. claro. O sea que el origen de toda esta crisis es un proceso del neoliberalismo, no sé cómo llamarlo, cómo le podrías, bueno, esa es mi definición, pero ¿cómo vos describirías qué es lo que originó todo esto y fuimos evolucionando hasta este presente, teniendo un planeta tan precioso, ¿no? Claro. Eh, bueno, para entender lo que está sucediendo, es importante entender cómo llegamos a esta situación. Y pues la mayoría podríamos quizá decir que estos grandes cambios están sucediendo en el último siglo, pero el origen y un cambio, un punto de inflexión en la humanidad, se da cuando salimos de aquello que le llamábamos la edad del oscurantismo y de la Edad Media. Y en ese Mm, momento, en, el descubrimiento de América y la navegación por todo el mundo, que fue una globalización, un avance de globalización, eso le dio a Europa una posición privilegiada en cuanto a poder ir por más recursos de otros. Pero allí viene una escisión a nivel ético en la humanidad, en la que los preceptos éticos que existían de muchas culturas, que hacían que la gente tuviera una validez en su crecimiento espiritual y la vida comunitaria y cultural de sus propias sociedades, era, aunque algunos le llamaran el oscurantismo, era eran diferentes formas de estabilidad y de mantenimiento de la vida. No obstante que seguramente mm, había problemas, ¿no? Las monarquías, eh, tremendos pobreza también, pero éticamente en cada cultura se mantenían sus propios preceptos. Y aquí se empezó a dar un cambio en el que, debido a que hubo gran tráfico de esclavos y gran tráfico de mercancías, entonces los preceptos éticos y de las religiones del mundo empezaron como a sobrar, porque lo que había como importancia era el crecimiento de la acumulación de capital. Entonces, eso que en términos prácticos comerciales resultaba una nueva forma de vida, viene a trascender hacia la ciencia. Y la ciencia establece a su vez también nuevas formas de conocer y de relacionarse. Y esas formas están al servicio de nuestros nuevos grupos, ¿no? Que estos nuevos grupos mm. transportan gran cantidad de mercancía, esclavos, materias de la naturaleza. Viene la revolución industrial para la revolución francesa, que pone un nuevo grupo social en la cúspide
de la sociedad y a su vez, ayudado de la ciencia, la tecnología, el comercio, ahora sí hay las condiciones para que la revolución industrial surja. Sin energía adicional, la revolución industrial no hubiera podido despegar. Europa pasó por una crisis donde agotó sus bosques, consumieron sus bosques porque ya estaban inventando máquinas y necesitaban combustión. Entonces acabaron sus bosques y de no ser porque el carbón mineral viene a suplir y a abastecer gran cantidad de energía, hubieran tenido, ya tenían ellos un ecocidio. Pero ahora viene el gran auge del carbón y luego el petróleo y vamos hacia arriba. Y entonces lo que hay es una fe en el crecimiento exponencial, que se llama progreso, y que a su vez nos lo exportaron a todos los países del sur y países en vías de desarrollo, y que la mentalidad del progreso ha sido esta fe en la modernidad, una fe que va creyendo que vamos en el impulso de la evolución, pero eso es, digamos, una corriente filosófica que fue llamada el positivismo. La física, y en esto sí me ayuda muchísimo haber estudiado física y en otras cuestiones ambientales, la física empezó a cuestionar esos principios mecanicistas. Y la física encontró a finales del siglo XIX, pues, un concepto importantísimo que es la entropía. Y la entropía viene a cuestionar este impulso de que no hay límites. La entropía dentro de la física es la ley límite de la naturaleza. Y entonces la física empezó a cuestionar estas cosas. La mecánica de Newton pasó a ser un caso específico. Después viene Einstein, Bohr, Schrödinger, y ellos hacen ver que el universo es mucho más grande y es relativo. Pero nuestro sistema económico se quedó con las leyes de la física, en una visión mecanicista, en una fe de un crecimiento a lo infinito, sin aceptar que hay límites y que hay incertidumbre, que hay riesgo. Claro, y que la entropía es como el residuo que deja naturalmente todo sistema, y más la naturaleza y el ser humano. Así es, Claro, así es. Y la mira entropía, que si me das oportunidad, no sé cómo anda el tiempo, pero la verdad es que la vamos entropía, muy bien de tiempo. vamos bien, Excelente, porque me excelente, sí. gustaría esta cuestión de la importancia de la entropía. Y es que en el tema ambiental hay mucha evidencia sobre, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, los indicadores de contaminación, la deforestación, que son problemas muy tangibles, pero ha habido poca difusión de la importancia del concepto de entropía hacia la economía, hacia la ecología, hacia la salud, hacia las ciencias en general. Y por eso es que quiero yo como profundizar un poquito más. Y en Qué ello fue interesante. un físico De económico. todos modos, Ricardo, estamos fascinados todos acá con lo que nos contás. Instagram, si se termina la hora, volvemos a entrar, no te apures. Disfrutamos porque también a veces no es fácil encontrar quien sepa todas estas cosas. Y como admiro en vos que tienes un conocimiento integral, así que tranquilo, contanos todo, yo te aviso y entramos de nuevo, y gracias por contarnos todas estas cosas. Adelante. Gracias, gracias. Porque en sí nosotros, bueno, el sistema económico se planteó como una visión mecanicista, donde existe la producción y el consumo, y de ahí se trasladan bienes y servicios hacia la población, y la población consume esto y aporta mano de obra, dándose un ciclo de materiales, pero al mismo tiempo dándose un ciclo de moneda, un ciclo financiero que se retroalimenta y que en cada retroalimentación genera una ganancia, una utilidad, y en el que la tecnología juega un rol muy importante porque acelera este proceso y al mismo tiempo permite generar mejores márgenes de ganancia. Pero para que haya mejores márgenes de ganancia,
con una tecnología que sustituye la mano de obra, y entonces hay gente que resulta desempleada por la tecnología, por el avance tecnológico. Entonces, Claro. la economía clásica y neoclásica lo que plantea es que la solución es crecer, aumentar el pie. Y entonces, al aumentar el pastel, pues entonces aquellos que habían salido perdiendo ahora van a tener más oportunidades de tener otro empleo o de... Entonces, y nuevamente vuelve a dar otro ciclo, se acumula capital, la tecnología vuelve a dejar desempleada gran cantidad de gente y la solución es crecer. Y ante todos nuestros problemas, pues la economía clásica y neoclásica convencional, con raíces newtonianas de movimiento mecanicista, plantea siempre crecer. Pero el crecimiento infinito no es posible en un planeta finito. En un planeta, porque Descartes, él planteaba que había leyes inmanentes de la naturaleza. Y estas leyes inmanentes era lo que hoy nosotros conocemos como los ciclos biogeoquímicos. Y que daban por hecho que esas leyes inmanentes ahí estaban dadas como un regalo infinito. El océano infinito, la atmósfera infinita. James Watt, eh, Edison, Ford, cuando inventaron el primer auto, foco, energía, no tenían ninguna preocupación porque la atmósfera fuera finita. Era inmensa, pero Claro. hay límites físicos en el planeta y la ley de la entropía nos plantea que, porque la primera ley de la termodinámica es que en cada transformación la materia y la energía se conservan. Siempre va a estar ahí la materia. Y eso es lo que en sentido común la mayor parte de la gente entiende y dice, sí, no se crea ni se destruye, ahí está la materia. Pero la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, no se entiende con sentido común. Hay que como que desmenuzarla un poquito. Y es, la ley de la entropía habla del desorden. En cada transformación, todo va desordenándose, perdiendo calidad, cualidades y yendo hacia el caos. Y eso viene desde el Big Bang y todo el universo va en ese sentido. Lo cual nos llevaría a lo que en una obra de teatro escuché, que decía que al final de cuentas todo se va a ir a la mierda. Claro. Pero eso nos llevaría a una visión pesimista. Pero ahí es donde vienen, como Pero uno hay que conversa. ver, yo más que pesimista, yo diría como ver la realidad. Por ejemplo, yo hago una analogía como terapeuta, la resiliencia es posible, pero si paso mucho el límite de mi vitalidad de salud, me enfermo y depende de cuánto pase el límite, es si puedo recuperarme o no. O sea que, esto es muy sano desde el punto de vista terapéutico, porque tenemos que reconocer el límite que hay en nuestra salud, en las plantas, en el mar, en la economía. Sí, avanzamos en tecnología, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro, pero ¿cuántos pagan el precio? ¿Cuántos pobres cada vez? ¿Cuánta Así gente sin comida? ¿Cuánta? Entonces, es realmente lo que nos estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. No es ser pesimista, sino entender cómo funciona realmente. Ok, así es, exactamente. Y lo pones con el ejemplo de la salud, que me parece importantísimo. Uno no puede Claro. hacer todo el ejercicio que quiera porque la entropía te pone un límite. O sea, no puedo quemar más energía de lo que mi alimentación diaria me puede abastecer, a menos que pague el costo de autodestruir mis propias células. Claro, Pero todo organismo vivo y sistema físico tiene una manera de compensar la entropía, que es la resiliencia, la regeneración. si todo sistema busca minimizar la entropía, una, tomando materia y energía fresca de baja entropía para sustituir la materia de alta entropía que ya se entropizó en su organismo. Ah, claro,
Entonces, por eso es que comemos nosotros, para regenerar nuestras células. Y la resiliencia es dormir y descansar. Entonces, está esto entre el proceso anabólico y catabólico, restituir mi material entropizado por material fresco no entropizado. Ricardo, ahí me pillas, estoy, porque mira, el tema es que en la industria alimentaria del planeta hay mucho, como es, huella de carbono. Uh -huh. Entonces ese es el tema. Esta es contradicción porque a la vez que necesito los alimentos para vivir y las comunidades necesitan alimentos, la industria y la producción de alimentos están dejando mucha huella de carbono y están generando, digamos, mayor entropía. Entonces estamos viviendo este desbalance que, ¿cómo consideras vos que podemos volver a ese equilibrio de decir, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué soluciones habrías a Bueno, eso que... hay una solución y es precioso también. Y esta solución viene de cómo lo hacen los ecosistemas y cómo lo han hecho también las culturas que han logrado ser resilientes a través de la historia. Pero nada más termino un poquito de explicar cómo es que ante esta estrategia inicial de que yo genero entropía diario, inevitablemente, y para renovarme, tomo material de entropía baja de fuera de mi sistema. Bueno, eso se hace a nivel individual, pero a nivel social, muchas sociedades lo fueron haciendo. Y los pastores de Asia, un día, por andar entropizando su pastoreo, se acabaron su pastizal y se fueron a Europa. Y después, Europa, con esta idea de tomar material externo, se acabó sus bosques y vino a América, fue a África, fue a Asia, y ahora nos hemos acabado el planeta. Y resulta que ya no podemos ir por más materia de fuera para restituir la entropía que hacemos. O sea, el sistema lo hemos llegado al límite, y en un sistema cerrado, como es el planeta, la entropía solamente tiende a aumentar. Y eso es algo que resulta muy fuerte y hay que promover este entendimiento porque, por ejemplo, se habla hoy de los negacionistas del cambio climático, pero habría que hablar que existe un negacionismo del entendimiento de la entropía y que, para ponerlo en más palabras más sencillas, sería un negacionismo de que no podemos crecer infinitamente como economía. Ahora viene la teoría de la negentropía, que es aquella capacidad... Esta no la conocía. Sí, la negentropía es fascinante, porque, bueno, Georgescu Roegen plantea todo esto, que Georgescu Roegen fue un físico economista que bueno, su vida es interesantísima, ¿no? Y es como el padre de la economía ecológica, pero él se quedó como en este planteamiento de lo que nos estaba llevando a la muerte entrópica del planeta, que es lo que estamos viviendo hoy. Él en 1972 escribe su artículo que se llama la ley de la entropía y la economía, y prácticamente vaticina lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero existe una cuestión interesantísima e importante, que es que la naturaleza, y en especial la naturaleza viva, que son las plantas y las algas y las cianobacterias, captan energía del sol. Es decir, renuevan su entropía a partir del regalo de la vida del sol. La entropía del sol viene a darnos esa energía para que nosotros aprovechemos esos fotones, y las plantas y los ecosistemas lo aprovechan dentro de los límites. Y toda la energía es un subsidio, la energía del sol es un subsidio para que los animales coman las plantas, para que haya las cadenas tróficas y luego los microorganismos degraden todo al suelo. Y hay muchas estrategias en los ecosistemas fascinantes, como por ejemplo, el exceso de energía, no lo uses, guárdalo en un almacén que es el suelo, y ese suelo es el principal reservorio de carbono. Y entonces, guárdalo, no lo quemes, porque si lo pones arriba, entonces como nos está llegando más luz del sol,
esto va a aumentar una entropía terrible. Y esa Claro. energía, el planeta la guarda para sus movimientos geológicos. Miles de años, millones de años después la saca. Bueno, esto que es el conocimiento del límite y la negentropía, que es como la reversión de la entropía a través del subsidio del sol y la minimización de los procesos. O sea, en la evolución, aquel nuevo organismo que no minimizaba la entropía, evolutivamente moría. Entonces, la evolución no es tanto de quién es el más fuerte, sino de quién colabora más resilientemente para minimizar la entropía. Y en eso, las culturas indígenas se dieron cuenta de eso. No necesitaron ciencia, sino lo que necesitaron fue tener ese sentido de que la naturaleza es sagrada, el sentido de reverencia y respeto hacia lo magnánimo de la naturaleza y decir, la tierra no es mía, sino yo soy de la naturaleza. Y yo cumplo Claro. una función dentro de ese ecosistema y mi función es minimizar la entropía y el daño y colaborar a esto. Y entretejieron su cultura, entretejieron sus mitos, sus leyendas, el simbolismo, las fiestas, y todo está en eso, ¿no? En las culturas indígenas. Y por eso es que hoy resulta importantísimo y una tragedia, así como cuando se extingue una especie, cuando se extingue una lengua indígena, porque nos dan visiones y maneras de convivencia entre nosotros y con la naturaleza que no necesitan el mito del crecimiento infinito. Entonces, la negentropía está alimentada por la renovación, pero también aquí como que me gustaría como aclararlo un poquito con mis amigos biólogos, Sí, porque la negentropía no es la productividad primaria neta de los ecosistemas, que es nada más la fotosíntesis. La claro. negentropía es todas las acciones de los ecosistemas y los socioecosistemas, porque ese concepto es también padrísimo, el de socioecosistemas, donde nos entretejemos con la naturaleza y juntos hacemos un trabajo negentrópico. Y en Claro. ello, Wow, claro. Enrique Leff es el que explica toda esta teoría de la negentropía. ¿Cómo se llama el autor? ¿Puedes Es repetirlo? Enrique Leff, que es pues es Ah, un bien. pensador, un filósofo del ambientalismo que a nivel latinoamericano y a nivel pues, mundial está haciendo una labor muy importante para hacernos entender toda esta crisis. Y bueno, pues yo tuve Claro. tu alumno y de estos Ah, temas. Uh-huh. qué interesante, Ricardo. Claro, o sea que necesitamos empezar a vivir de una manera más frugal y también cambiar muchos paradigmas, ¿no? Porque el clasismo, el éxito, la producción de automotores, yo tengo el valor de lo material, o sea, Nietzsche al comienzo del siglo habló de esto, como el ser humano a través de la revolución industrial iba a ver su valor a través de la oferta, es decir, si lo que él ofrece hay alguien que lo demanda, oferta y demanda, va a tener valor y se va a perder los valores del ser. Como que estamos viviendo, estamos encontrándonos con esto también a nivel nuestra vida cotidiana, el ser y el tener. Y esos valores son también el poder vivir más frugal, digamos que pasaría esa pregunta, ¿cómo sería para vos las soluciones, digamos, para poder equilibrar o qué propuestas y habría Bueno, para... pues en ello hay una gran riqueza de alternativas. La cosa está en que si nos cerramos en ver el mismo camino, va a ser muy difícil. Pero bueno, mira, desde el punto de vista social, ecológico y ambiental, hay muchas alternativas que están surgiendo ahorita. Bueno, y que ya Mm, vimos antes, por es ejemplo, esperanzador. es esperanzador porque, por ejemplo, hay en los pueblos andinos, hay toda una propuesta que se llama el Sumac Causai,
que es el buen vivir y que es vivir con la Pachamama y que vaya que nos plantean toda una nueva forma de vida, nueva para los que estamos pues en el mundo moderno, para ellos ha sido siempre así, y no significa ir hacia atrás, no significa vivir mal, sino vivir con dentro de los límites y que los valores y la convivencia nos dan una gran riqueza y de oportunidades. Existen otras propuestas, por ejemplo, el decrecimiento, que es también una propuesta muy realista y que va con, y que no plantea vivir mal, sino vivir bien, pero a su vez que el crecimiento material y económico tiene límites. Y que en cambio podemos crecer de manera artística, podemos crecer de manera intelectual, podemos crecer en la afectividad, podemos crecer en la espiritualidad, y ahí sí no hay límites. Y hay otros movimientos, por ejemplo, la agroecología, es toda una propuesta, y la permacultura también, donde podríamos abastecer nuestras necesidades alimentarias, que es lo más importante, de manera resiliente. En ello, este fin de semana yo tomé un curso muy, muy bonito sobre la regeneración de suelos, y vaya que si hay alternativas, es muy, muy bonito. Y también esto de cómo sanar, a mí me parece que en ello la terapia tiene un rol muy importante, porque sanar al planeta implica sanarnos a nosotros. Vemos un planeta enfermo y eso hay que reconocer la enfermedad del ser humano. Y hay un territorio dañado, explotado, minado, y ¿cómo está mi territorio, que es mi cuerpo? Entonces, la psicoterapia y el trabajo corporal realmente nos ponen a vivir nuestra naturaleza. Somos cuerpo como somos naturaleza, como somos agua, como somos carbono que está aquí. Y trabajar en ello nos realmente es un tema importantísimo, recuperar la salud corporal, emocional, mental, para nosotros trabajar en esta cuestión ambiental. Cuando el ser humano atienda sus necesidades, vamos a poder relacionarnos con la naturaleza de una manera más respetuosa. Qué hermoso, Ricardo, qué lindo, me encantó porque es, la palabra esperanza no cabe acá, sino es manos a la obra. Tenemos cosas para hacer y para salir adelante, y qué bueno que también promover todas estas salidas, porque a veces uno siente impotencia y dice para dónde, ¿no? Cuando te levantás y lees tantas noticias. Así que sumamente agradecida, y todos los que nos están escuchando, estoy segura que también, y los que van a escuchar porque queda grabado, van a estar como viendo todas las salidas que podemos tener. También, por ejemplo, cuando yo viví en Navarra, ellos, los vascos, tienen tradicional de cultura tener huerta, y tienen en los pueblitos un espacio en común y hacen una huerta toda la comunidad y tienen gallinas. Entonces, volver a ese tipo de producción en el hogar para no estar tan atados a la industria, la soberanía alimentaria, ¿no? Claro. Y empezar a alimentarse más sanamente, no estar con tantos preparados y químicos en los alimentos que nos dañan nuestro cuerpo, pero además dañan el planeta. Y el tema es, bueno, y esas fuentes socioeconómicamente, todo este cambio para que haya más sustentabilidad, autosustentabilidad económica hacia las culturas. Porque a veces muchos cuestionan, bueno, sí, pero si haces eso hay mucha gente que queda sin trabajo. Entonces, ¿cómo se, digamos, es como un engranaje de muchas piecitas? ¿Cómo sería, cómo lo ves vos a eso a nivel económico, social, a ese cambio que necesitamos? Pues yo creo que ahorita esta
situación que estamos viendo con la pandemia nos hace sacar todos esos miedos. ¿Qué va a pasar? Hay mucha incertidumbre. Y si el sistema de salud se colapsara, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el sistema económico no pudiera continuar? Y si no pudiéramos abastecer los alimentos. Eso es parte de la crisis que hay que enfrentar y los miedos, pero esos miedos, si uno los vive, así como en la terapia, entonces ahí está también la oportunidad de... Claro, atravesarlo para crecer. Y bueno, yo ahorita viendo este tema de la producción orgánica, agroecológica y la permacultura, 1 hectárea de terreno resanado, regenerado, da para que vivan muchas familias y para vender Mm, el excedente que da un ingreso y que sería muy, muy viable. Yo estoy convencido en esto y por eso es que estoy de trabajo acuerdo. y trabajo con sistemas tecnológicos que ayuden a ello y a que pues, los campesinos y la gente puedan poner en práctica estas formas de vida, Maravilloso. que es sanar al Es planeta, sanar. dándonos a nosotros. Y somos muchos los que queremos que esté bien el planeta y sanar. Así que estamos haciendo masa crítica. Así es. Yo vivo en un departamento y me han crecido como 40 plantas de pimiento y ahora me han crecido como 30 de tomate y tengo árboles que voy a regalando de distintas cosas y voy sembrando, haciendo y creo que ese también es una manera, los que estamos viviendo muy en ciudad, ir haciendo plantas y Y, y, con, pasándolas. y con toda tu labor que haces de sanación, de el, la osteopatía, dar cursos, todo eso es sembrar también. Se está sembrando en los estudiantes, en tus pacientes, y estamos cultivando. Los humanos somos cultivadores, y somos cultivadores de Claro. nosotros, y tú estás cultivando de una Sí, manera maravillosa. nuestros Plantitas, ancestros. Hoy pensaba en eso, digo, pensar que todos mis ancestros, casi todos han sido campesinos que han sembrado. así es, Y el campesinos. de casi todos, ¿no? Porque ese es una parte de nuestro, digamos, del ADN nuestro. Tenemos que volver a eso. Y la tierra es sanadora. Uno mete las manos a la tierra y viene una tranquilidad. Mm. Uno empieza a jugar con el barro y uno empieza a sanar. Entonces, a lo mejor esta pandemia, y no sé si el cambio climático nos traiga seguramente más retos, quizá vamos a empezar a decir, ¿para qué vivo en una ciudad contaminada con millones de personas hacinados y mejor me voy al campo otra vez? Algunos será difícil y van a decir, no, 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 yo no quiero, pero es un proceso de sanación. Qué hermoso, Ricardo. Bueno, qué agradecidísima por todo el conocimiento que nos has brindado, la claridad, ver un camino con claridad. Así que muchísimas gracias. No sé si logras leer ahí. Hay alguien que, María Espuma, interesante enfoque de la entropía, la que estamos inmersos nosotros seres de entropía, alimentándonos de otras de baja entropía, destruir para construir. Ah, sí, Ricardo, hola Ricardo, nos han saludado. Eh, Acá María Espuma también que dice que el término es nuevo. Brillante tu exposición, dice Mirna Luz Molina Ramos. Sí, Gracias. realmente, brillante, brillante. Gracias, Ricky y Ana. Eh, ¿Qué dice ahí? ¿Lo puedes leer vos, Ricardo? Que Dice, es que no alcanzo a leer a se me Ricardo. subió el teclado. A ver si lo bajo el teclado. Ahí está.
Gracias, Ricky y Ana. He recordado muchos temas de la maestría, qué bueno que seguimos hablando, que no se nos olviden. Claro, para ir profundizando y también para ir en lo cotidiano gestando cambios día a día. No, es todos los días a través de la conciencia un cambio. Claro, Alguien dijo, qué bueno Ricardo y Ana, sinergia, son los compañeros de la escuela. eso, sí. Así que, bueno, muchas gracias a todos. No sé si llamar la entrevista, me gusta más la palabra conversatorio. Ha sido, Va a estar, la vamos la voy a subir a mi canal, les paso el link y claro que sí. queda en Instagram. Y bueno, agradecidísima Ricardo y seguimos en contacto cuando surja algo nuevo. Siempre eres Encantado. bienvenido. Este espacio le llamé Red Sanare Ana Pereira para que todos los que tengan cosas para aportar positivas, así son bienvenidos. Muchas gracias, encantado y saludos para todos de corazón. Saludos a México, los Argenmex. Venga. Ahora yo tengo que recordar cómo... Ah, acá está, para que quede grabado el video. Un abrazo enorme de luz a todos y hasta México. Gracias. Chao. Chao.